Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es martes 1 de febrero de 2022. Estamos en la clase de manejo y distribución de la energía de la carrera de arquitectura en la Universidad Iberoamericana, Campus Gran Tenochtitlán, Campus Ciudad de México. Aquí donde fue la Gran Tenochtitlán. Bueno, no exactamente aquí, pero cerca de donde fue la Gran Tenochtitlán. Muy bien. ¿Cuál es el contexto, señores? El contexto mundial. Se dan una tregua en los problemas originados por el territorio que se llama Ucrania, de sumo interés tanto para Estados Unidos y sus aliados como para Rusia y sus aliados. Se dan una tregua con las tensiones tan ríspidas que se dieron, o tan tregua las tensiones tan ríspidas que se dieron hace una semana todavía. La pandemia del coronavirus empieza a ceder. Se igualan o casi están iguales el número de casos en Europa y en América, lo que quiere decir que en América empieza a disminuir. La OMS dijo que tal vez esta variante del virus sea el fin de la epidemia en Europa. Ojalá que para América sea lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos amplísima población vacunada, tanto en Europa como en América, porque hubo tantos contagios que muchas personas ya desarrollaron inmunidad natural, además de la provocada por la vacuna, y eso nos da esperanza de que se logre la inmunidad colectiva, la inmunidad que mucha gente llama inmunidad de rebaño. ¿Cuál es el contexto en México? Pues, como decíamos hace 8 días, o continuación de lo que decíamos hace 8 días, que decíamos que la epidemia empezaba, la cuarta ola de la epidemia en México empezaba a desacelerarse. Hoy está en franca caída, en franca reducción. Entonces, hay esperanzas de que pronto estemos en niveles bajos de contagios, los hospitales se liberen, que si bien nunca estuvieron saturados, sí tuvieron un incremento en la ocupación, un aumento en la ocupación. ¿Qué más pasa en México? Se anunció ayer que el año pasado fue el mejor año de la banca en México y que hoy se anunció que el año pasado fue también el año que más remesas recibimos de nuestros compatriotas en Estados Unidos. Bueno, son buenas noticias, la economía ha tenido buenos momentos pese a todo lo que está pasando en el mundo. Y en el contexto de la Universidad Iberoamericana, en nuestro contexto más inmediato, ya decíamos que el rector tomó posesión, inmediatamente hizo sentir su mano al frente de la rectoría, nombrando a un nuevo vicerrector. Bueno, señal de que tiene todo un programa, todo un plan para esta escuela y le deseamos que le vaya muy, muy, muy bien. La universidad sigue dando clases sin ninguna modificación o ninguna modificación a lo planeado al empezar el semestre. Se pensaba que durante el semestre podían darse algunas suspensiones de clases presenciales, que podía haber algunos cambios en el diseño de los cursos por el nivel de contagios o por mayor
incidencia de casos de COVID. Y hasta el momento no se ha dado. Es una extraordinaria noticia. La cuarta ola, esa que llegó tan alto, altísimo. Esa ola que prácticamente tocó el cielo. Y pues por la disciplina de los mexicanos, los vacunados y buenos hábitos, no hubo consecuencias trágicas y nos podemos seguir en el salón de clases. Quiero pensar que así será, habiendo pasado el pico de la cuarta ola sin tener que suspender. Soy optimista de que podremos terminar el semestre como estamos ahorita. Muy bien. Hecho todo este contexto, o presentado todo este contexto, les recuerdan que nos quedamos la clase pasada. La clase pasada nos quedamos hablando de la energía nuclear, la conveniencia o no conveniencia de la energía nuclear, el beneficio contra el costo, el altísimo riesgo que implica generar electricidad, aunque la palabra no es exacta, generar, sino transformar energía térmica o nuclear en energía eléctrica, con el altísimo riesgo que esto conlleva. Ese era el debate, ¿se acuerdan? Platicamos de los grandes accidentes de la energía, de las plantas de energía nuclear en la historia reciente de la humanidad, que además no había energía nuclear antes. Entonces, a partir de ese debate y de la recomendación de ver los documentales sobre los accidentes nucleares, hice una brevísima encuesta al entrar al salón y hay una amplia mayoría que está en contra de la energía nuclear, entre ellos yo. Pero tenemos dos alumnos, dos compañeros que están a favor de la energía nuclear. Son Pablo y Merced. Y no estamos aquí para debatir mucho tiempo sobre eso porque nosotros tenemos que ver las aplicaciones de la electricidad en las instalaciones de nuestros proyectos. Pero da gusto ver que hay diferencias de opinión. Da gusto ver que la gente sostiene sus posturas, que pensamos diferente, porque las diferencias, si son bien llevadas, siempre enriquecen. Y eso enriquece nuestro curso, esto enriquece nuestro grupo. Yo les adelanto que una de mis preocupaciones es que si el mundo me hiciera caso, si todos los gobiernos del mundo me hicieran caso y apagaran los reactores nucleares, ¿con qué reemplazaríamos la energía que hoy generan esos reactores nucleares? Estoy absolutamente en contra de ellos. ¿Por qué? Porque el hombre todavía no es capaz de dominar esa forma de energía que por mucho rebasa nuestras capacidades de contención y que hemos visto en dos ejemplos o en dos accidentes, dos verdaderas tragedias de dimensiones mundiales, de dimensiones planetarias. Entonces, por el riesgo y nuestra falta de capacidad para controlar esa forma de energía en casos de emergencia, estoy en contra. Pero no deja de preocuparme cómo reemplazaríamos la energía eléctrica que hoy generan esas plantas si esas plantas las cerráramos. Como dato interesante, al rato se los pondré en la pantalla a manera de recordatorio, pero como dato interesante, les digo que Alemania acaba de abrir una nueva planta de carbón.
De- Entonces, miren, vamos a para, para que esto sea algo más que vamos a poner ahí. Después les voy a presentar la pantalla a los que están en sus casas para que vean en qué consiste o a qué me refiero. Les presento a los que están en sus casas la pantalla y con esa pantalla a la vista de todos, buscamos y van a ver de qué tamaño, porque de qué tamaño es el problema. Además de que esto complementa muy bien lo que hemos estado diciendo en nuestras clases. Ponemos ahí Alemania, planta de carbón. Alemania, me equivoqué de acento, no es mi computadora, no ubico este acento, pero bueno, a ver, veremos ahí. En Alemania el negro nunca pasa de moda, ¿ya vieron? Vean las noticias. Chequen, para que vean de qué tamaño es el problema que tenemos enfrente. Es muy fácil hablar, como lo hemos dicho, de que toda la energía debe ser generada con las fuentes renovables y el sol, y lo que se ha dicho aquí y nos dice en la televisión mucha gente no informada. Pero vamos a ver qué dice el mundo de esto. ¿Qué está pudiendo hacer el mundo con esto? No crean esas historias cuando nos dicen que México es el único país que todavía hace refinerías. México es el único país que no le apuesta todo a la energía verde. No, no es cierto, no es el único país. Y apostarle todo a la energía verde es una verdadera tontería, porque ya sabemos que es energía sí limpia, pero no confiable. Y voy a insistir y a insistir y a insistir en esto todo el curso, porque esta generación, la de ustedes, la que está aquí aprendiendo, tiene que estar más que ninguna otra y ejemplarmente comprometida con el planeta, comprometida con la casa común, además de comprometida con los demás, además de comprometida con los que menos tienen. Pero ese compromiso, esos dos compromisos, no pueden ser nada más sustentados en la fantasía, en los buenos deseos, en las ilusiones, en los sueños. Ese compromiso con el planeta y con los demás tiene que estar sustentado en la verdad, en la técnica, en la ciencia, en la realidad. Y estar fantaseando con las energías verdes como si quienes llevan o definen las políticas energéticas del país y del mundo fueran tontos, no está bien. Veamos ejemplos de la vida real. En Alemania, el negro nunca pasa de moda. Una nueva planta térmica suma 1.1 gigawatts más de carbón al gran fracaso verde germano. Y siempre nos dicen, es que México es un país que es el único país que está haciendo inversiones en tecnologías de combustibles fósiles. No es cierto, no es el único, ni se hace con gusto. Todos quisiéramos que la energía se transformara en energía eléctrica solo de maneras limpias, pero no se puede. No son energías confiables. El día de hoy todavía no son confiables. ¿Por qué? Porque un día las tienes y otro día no. Ahí está, a quien le interese la nota, léala con calma, no la vamos a ver aquí. Pero ahí está claro, un primer ejemplo, ¿sí? Alemania tiene que generar electricidad
a partir del carbón. Y siempre nos pone a Alemania como ejemplo mundial, ¿no? Bueno, pero vamos a ver otra noticia de lo mismo. Otra noticia de lo mismo. Veamos. La verde Alemania pone en marcha una nueva central de carbón. ¿Lo ven ahí? Dejen quitar, a ver, este anuncio. Este es el anuncio, ¿verdad? A ver si puedo bajar ahí. Dejar de ver anuncio. A ver si aquí lo logro. Creo que ahí está más claro, ¿no? Nada más para que tengan la nota. ¿Sí? La verde Alemania pone en marcha una nueva central térmica de carbón de 1.1 gigawatts. Vamos un poco más. Una última noticia de esto. Y otra, la tercera, ¿no? Es la misma noticia, nada más que vean que no es que un periódico tendencioso haya sacado. No, muchos medios atendieron eso. Entra en funcionamiento polémica, entra en funcionamiento polémica central eléctrica de carbón en Alemania. Es decir, no es un medio de comunicación el que lo sacó tendenciosamente. Muchos, el mundo se dio cuenta de que esto se hizo y no había otra alternativa si queremos mantener los niveles de vida que tenemos. Si queremos que los hospitales sigan siendo como son, que las escuelas sigan siendo como son, que tengamos los patrones de consumo y el nivel de vida o el tipo de vida que llevamos, pues hay que soportarlo con electricidad. Y la electricidad hay que generarla hasta el día de hoy así. Porque las otras formas, las llamadas verdes, no nos dan continuidad en el servicio. Pero más aún, vamos a ver qué pasa si ponemos. Vamos a ver qué pasa si ponemos en la búsqueda. Vamos a ver, vámonos hasta arriba. Vámonos hasta arriba y vamos a ver qué pasa si ponemos otra búsqueda. Vamos a poner refinería. Ajá. Más grande de Estados Unidos. Ajá. ¿Qué creen que aparezca si ponemos eso? Refinería. ¿Qué creen que aparezca si ponemos refinería más grande de Estados Unidos? ¿Eh? No, no, por eso es tan importante documentarse. Por eso es tan importante documentarse y no irnos. Si vamos a hablar nosotros de energías en este curso, ¿qué detectan ahí? ¿Qué dice esa noticia? ¿Ya vieron? La refinería más grande de Estados Unidos estará lista en 2023. ¿Ya vieron? La refinería más grande de Estados Unidos estará lista en 2023. Esperemos que cargue ahorita. Ahí dice que está cargando. ¿Qué quiere decir? Que está en construcción. ¿Sí? Quiere decir que esa refinería está en construcción. Así es que cuando nosotros nos estamos repitiendo todo el tiempo que somos muy tontos por estar haciendo una refinería, que solo a México se le ocurre, etcétera, 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 valdría la pena informarse. Valdría la pena estar más documentados y no emitir juicios a la ligera, juicios irresponsables, juicios tendenciosos. ¿Está cargándose o? Vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó, A ver, vamos a ver
ver si se vuelve a cargar. A ver si encontramos. A ver si encontramos. A ver, esta noticia, a ver si esta jala mejor. Ahí está. Esta sí cargó bien. Es la misma noticia, nada más que en otro periódico. Vean. La refinería más grande de Estados Unidos estará lista en 2023. Se retrasa un año. Sí, se retrasa un año por la epidemia. Por la epidemia no pudieron mantener el ritmo de avance en la construcción y se retrasa. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros lo hacemos, ¿somos tontos? ¿Somos retrógradas? Cuando nosotros lo hacemos, ¿por qué está mal? Y si lo hace una potencia mundial, si lo hace un país admirado por muchos de los que critican lo que nosotros hacemos, entonces está bien. Y no le están apostando a hacer a darle mantenimiento a las refinerías viejas porque el petróleo ya va de salida. No le están apostando a hacer una refinería chiquita porque el petróleo ya va de salida. Le están entrando a hacer refinerías todavía más grandes. Esto lo presento porque estamos en manejo y distribución de la energía. Y lo menos que podemos hacer es documentarnos, estar enterados de todo lo que sucede con la energía. Para nosotros entender hacia dónde van las investigaciones, hacia dónde van las inversiones, hacia dónde van las tecnologías, y tener un juicio y una argumentación fundamentada, no una argumentación limitada, irresponsable, tendenciosa. Así como la clase pasada les dejé de tarea que vieran esto, lo relativo a Chernobyl, de tarea les dejo que lean estos artículos. La planta de carbón, ¿por qué Alemania llegó o regresó a ser una planta de carbón? ¿Por qué Estados Unidos y otros países también están haciendo refinerías de petróleo? Y después lo discutimos aquí. Veremos cuál es el punto en el que nos tenemos que parar, cuál es la línea que tenemos que tomar para, sin salirnos del mundo, para, sin perdernos en la fantasía, poder cuidar el planeta. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque ya vimos que eso de las energías verdes, nada más porque son verdes y porque nos gustan, no son solución. Tenemos claro que el mundo sigue dependiendo de estos combustibles y de estos recursos fósiles, pero también apremia la necesidad de cuidar el planeta. ¿Cómo le vamos a hacer? Para eso estamos aquí. Nos toca usar la energía. ¿Cómo la vamos a usar responsablemente? Por allá alza la mano Pablo. Y de la noticia del sol artificial de China. Pablo nos dice que ¿qué sabemos de la noticia del sol artificial de China? ¿Quieres decir algo? No, o sea, vi la noticia de que China había desarrollado un sol artificial y era super guau en energía, pero no sé nada. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Alguien de los que está aquí sabe algo del sol artificial de China que dice Pablo García Moreno? No. ¿No? Bueno, entonces, añadámoslo a la tarea para que la discusión sea más completa dentro de 8 días. Añadamos a la tarea
investigar, echar una leída sobre el sol artificial de China. Entonces, ya tenemos de tarea, 1, leer el artículo de la planta de carbón nueva en Alemania. 2, leer el artículo de la planta de la refinería más grande de Estados Unidos, que está en construcción, ¿sí? Ellos también hacen refinerías así. No se crean el cuentito ese que tendenciosamente dicen que Estados Unidos nos vende sus refinerías como si nos estuviera vendiendo basura, ¿no? Y que nosotros la compramos como si estuviéramos comprando basura. No es cierto, las refinerías no son basura. Las refinerías tan son valiosas y tan son necesarias que la potencia o una de las 3 potencias o las 3 potencias más grandes del mundo siguen haciendo refinerías. Entonces no nos creamos el cuentito de que somos tontos porque compramos una refinería de Estados Unidos como si le estuviéramos comprando su coche descompuesto. No. O peor que su coche descompuesto, vamos a decir algo que ya no se use, como si les estuviéramos comprando su, a ver, algo que su máquina de escribir descompuesta, ¿no? Como si estuviéramos, Los autos viejos. como si estuviéramos comprando cosas viejas. No, señores, no, tenemos que estar bien documentados. Entonces, repito, tarea, artículo de la planta de carbón en Alemania, artículo de la refinería más grande de Estados Unidos en construcción, por cierto, en construcción. Siguiente, documentarnos un poco sobre el sol artificial de China. Y por último, esto, para que se documenten tantito y veamos cómo, qué importante y qué amplia es la electricidad. Documentense, echen una leída de qué es la batería de Bagdad. ¿Qué es o qué fue la batería de Bagdad? ¿Sí? Esos son los 4 puntos de la tarea. Y ahora sí, con todo lo que ya tienen ustedes de conocimiento de electricidad, con todo lo que ustedes han aprendido de electricidad, vamos a entrarle a estos puntos técnicos de nuestro curso. Y vamos a hablar de los conceptos básicos de la electricidad para las instalaciones eléctricas. Y eso sí, señores, conceptos básicos de la electricidad para instalaciones eléctricas. Quiere decir que a partir de este momento estamos dando un paso de la teoría de la electricidad en general, de la historia de la electricidad en general, de las formas en general de producir, transformar alguna forma de energía en energía eléctrica, de las implicaciones de la electricidad, de todos esos aspectos, de las implicaciones de la electricidad en la vida moderna, en el desarrollo, de todos esos aspectos que ya dije, historia, teoría, implicaciones, todas esas que dije ahorita, de todo ese panorama general que hemos visto hasta ahorita, vamos a pasar a su aplicación en nuestros proyectos, en nuestras instalaciones. Es decir, aunque sea ahorita conceptualmente, eso se empieza a convertir en cable, eso se empieza a convertir en apagador, eso se empieza a convertir en enchufe, eso se empieza a convertir en foco. Y es a lo que estamos aquí. Entonces, de lo más general, de lo más teórico, lo empezamos a aterrizar todavía a nivel teórico, pero ya aterrizado en cosas, de nuestros proyectos. Y vamos para allá. Entonces, no logro pasar la página, a ver si aquí. Ahí está. Entonces, conceptos básicos de la electricidad para instalaciones eléctricas. Todo circuito eléctrico requiere de 4 partes básicas. Y ahí están, los tienen todos a la vista.
Todo circuito eléctrico requiere de 4 partes básicas. Y podríamos empezar ahorita a leerlas, pero me gustaría que primero dijéramos o que primero nos contestáramos qué es un circuito eléctrico. Porque estamos hablando, pues dijimos la palabra circuito eléctrico de paso, así, la pasamos en automático, como si todos entendiéramos lo que es un circuito eléctrico, como si todos lo supiéramos, como si todos nos refiriéramos a lo mismo cuando decimos circuito eléctrico. Y estoy casi seguro de que no es así. Entonces, ¿quién me puede decir qué es un circuito eléctrico? O sea, yo creo que es un sistema a través del cual pasa la energía del punto de origen, o sea, va del punto de origen o del punto de recepción al punto de destino. Muy bien, a ver, ¿oyeron en sus casas lo que dijo Humberto? Un sistema que permite que algo. Sí, dijo que es un sistema que permite que la electricidad vaya del punto en el que la recibimos, gracias Ana, del punto en el que la recibimos al punto en el que la usamos. Y sí, tiene parte de verdad, pero le falta precisión. Sí, lo que dice, desde luego lo que dice Humberto es cierto, pero no está completo y le falta precisión. ¿Quién más me puede decir qué es un circuito? ¿Quién más se anima a intentar decir qué es un circuito eléctrico? No sé si está bien, pero por lo que estoy viendo en la pantalla sí es más o menos lo que tenía entendido, que es algo que a la hora de cerrarse, o sea, tiene que estar cerrado, o sea, porque si dejas un extremo, bueno, eso no lo dice ahí, pero si dejas un extremo abierto, no puede pasar los electrones, o sea, es algo que genera el flujo de electrones. Dice Natalie que es algo que tiene que estar cerrado para permitir el flujo de electrones. También es cierto, pero no es completo. Les voy a decir yo, y voy a aprovechar este recordatorio de 3 segundos, ¿sí? Recordatorio 1. ¿Qué es electricidad? Electricidad es flujo de electrones. ¿Sí o no? Electricidad siempre será electrones en movimiento, electrones fluyendo. Muy bien, entonces esto está presente en las 2 definiciones que ustedes dijeron, tanto en la de Humberto como en la de Natalie. Ahora, ¿qué dijimos que eran las instalaciones eléctricas la clase pasada? Conjunto de elementos. Dijimos que era el conjunto de elementos que permiten que esos electrones vayan del punto donde yo los recibo al punto donde yo los uso, ¿se acuerdan? En la cantidad que yo decido, con la que se llama cantidad de corriente o intensidad de corriente, que se mide en amperes, con la tensión que yo decido, que es, por decirlo así, comparado con la presión con la que vienen los electrones, que se mide en volts, venciendo la resistencia de los materiales conductores, que se llama resistencia, y se mide en ohms, ¿se acuerdan? Para lograr allá en el punto de destino la potencia que yo necesito o que yo quiero. Y entonces, que esa potencia se mide en watts. ¿Estamos? Entonces, si electricidad es flujo de electrones y las instalaciones son el conjunto de elementos que permiten que los electrones vayan de donde yo los recibo a donde yo los llevo para hacer un trabajo en o con la cantidad correcta, la tensión correcta, venciendo la resistencia presente para lograr una potencia allá en ese punto, entendiendo esas 2 definiciones o esas 2 grandísimos, fundamentales conceptos de nuestro curso, les digo, un circuito es la mínima expresión de una instalación eléctrica. Entonces, es la manifestación
más básica de una instalación eléctrica. Es decir, no es un elemento eléctrico, no es un equipo eléctrico, es la manifestación más básica, más sencilla, pero completa de una instalación eléctrica. Es decir, así como la forma más elemental de vida es una célula, ¿no? Una célula no es un sistema, no es un organismo, no es un órgano. Una célula es nada más la manifestación más reducida, pero completa, de la vida. ¿Sí o no? Bueno, así en las instalaciones. La expresión, la manifestación, el elemento base de una instalación eléctrica es el circuito. ¿Sí? Entonces, un cable no es un circuito. Un foco no es un circuito. Un apagador no es un circuito. Un circuito es el conjunto de esos elementos que permiten que se cumpla lo que hacen las instalaciones, que es llevar los electrones de un punto a otro punto en la cantidad, con la tensión, venciendo la resistencia para lograr el trabajo, ¿sí? En la más simple de sus expresiones. ¿Está claro? Entonces, de ahí podemos deducir que así como una célula forma un órgano y varios órganos forman un sistema o un aparato y varios aparatos o sistemas forman un cuerpo, de ahí también podemos deducir que esa unidad básica, esa célula elemental, ese componente primario de las instalaciones que son los circuitos, si se van sumando, pueden formar instalaciones completas. ¿Sí? ¿Un circuito es en sí mismo una instalación eléctrica? Sí, la instalación eléctrica más sencilla posible. Entonces, un circuito es la parte más elemental, pero fundamental de una instalación eléctrica. ¿Y de qué se compone una instalación eléctrica? Pues, ¿o de qué se compone un circuito? Pues se compone, en primerísimo lugar, de una fuente eléctrica. Es decir, los electrones de algún lugar tienen que venir. ¿Sí? Necesitamos un abastecimiento de electricidad. Segundo, necesitamos un conductor, porque si a los electrones no les damos por dónde viajar, si a los electrones no les damos por dónde desplazarse, entonces van a estar quietos. Y los electrones quietos no son electricidad. Ya lo dijimos, los electrones quietos no son electricidad. Los electrones quietos son otra cosa. Son potencial eléctrico, si lo quieren ver así. Pero electricidad es electrones en movimiento, flujo de electrones. Entonces, tengo que tener la fuente que me da electrones más el conductor, el medio que les doy para que se desplacen. Porque si no se mueven, no son electricidad. La carga, o el tercer elemento, una carga. La carga es la función que van a cumplir. Es decir, la carga es el aparato al que le doy electrones para que cumpla una función. Puede ser un foco, puede ser una bocina, puede ser lo que quieran. La carga es aquello a lo que le doy electrones para que funcione. Y por último, al menos un dispositivo de control. Si los electrones no los puedo detener en el momento en el que yo quiera o en la circunstancia en la que yo decida, entonces mi circuito no está completo, porque entonces nada más es
Es un lugar donde los electrones se desplazan, cumplen una función, pero sin la posibilidad de interrupción, sin la posibilidad de controlarlos. ¿Vale? Bueno, entonces, vemos ahí rapidísimo en las partes del circuito eléctrico que tenemos siempre un flujo, una fuente de electrones, que en este caso es una pila, salen y con esto empezamos a aprender, un poco de representación eléctrica. Vemos que sale o del generador o de la pila o de lo que sea, salen los electrones. Tenemos un elemento de control que así se representa en diagramas eléctricos, con una puertita que abre y cierra, que si está abierto, pues los electrones no pasan, pero si está cerrado, los electrones circulan, pasan a través de un foco o timbre o lo que sea y regresan. Acuérdense, aquí hay un error en este dibujo, esta flecha debería de estar para el lado izquierdo, ¿sí? Es un error de dibujo, la flecha debe estar señalando para acá, señalando que los electrones salen y regresan. ¿Sale? Bueno, muy bien. Y vemos aquí que el dispositivo de control, el equipo de control, el apagador o, dicho en inglés, switch, si está en posición abierta, no deja pasar los electrones, si está en posición cerrada, sí los deja pasar. La corriente eléctrica. Sobra decirlo, ya lo dijimos muchas veces, haber insistido tanto en la teoría al principio, hoy nos permite avanzar más rápido. Pueden ver cómo, si tenemos los átomos que conforman el conductor así, lo que hace la excitación eléctrica, lo que hace la excitación magnética, ¿se acuerdan que es electromagnetismo? Es hacer que los electrones vayan brincando de átomo en átomo. Y al brincar de átomo en átomo se forma el flujo de electrones que se llama electricidad. O sea, van de la zona de menor potencial, ¿verdad? No, de la de más a menos. De la de más potencial a menos potencial. Ajá. Si se van pasando electrones y son los electrones de color, ¿no llega un punto en el que se desgasta el material? No, porque, a ver, es buena pregunta de Valentina, que si el material de tanto soltar electrones no se desgasta. No se desgasta porque los electrones regresan. O sea, no los vemos obviamente, pero la excitación de electrones allá en el generador avienta los electrones. Se van, cumplen una función, pero regresan. Por eso entonces están regresando. Entonces no se agota el material. ¿No? ¿Ese? ¿Sale? Muy bien. Entonces, hablando de corriente eléctrica. A ver, ¿la corriente eléctrica en qué se mide? Muy bien. Entonces, si yo quiero medir cuánta corriente eléctrica... Valentina, ¿te dejé con respuesta o sin respuesta hace rato? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, si yo quiero medir la corriente eléctrica, tengo que medir los amperes. ¿Sí o no? Pues, para medir los amperes, ¿qué tengo que hacer? Fíjense, si los electrones fluyen de aquí a acá, ¿ya vieron? Si los electrones fluyen de acá a acá, ¿qué tengo que hacer? Pues interrumpir el punto por el que pasan, hacerlos pasar por la maquinita que los cuenta y dejarlos seguir. ¿Sí o no? Es decir, acuérdense que la corriente eléctrica tiene por lo menos dos líneas. ¿Se acuerdan cuáles eran las dos líneas? Siempre dijimos que necesitamos siempre dos cables. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran esos cables? De fuerza y el de tierra. Muy bien. En términos tradicionales de algunos años, se decía el cable de fuerza o el cable de corriente y el cable de tierra. Hoy que las instalaciones han evolucionado y son mejores, se dice el cable de fase, el que lleva la corriente se llama fase, el que regresa
los electrones se llama neutro. Y siempre tenemos un cable adicional que se llama tierra. ¿Sí? Pero es tierra física, no tierra como se le decía antes. ¿Estamos? Entonces, si así es, los electrones vienen por la fase. Acuérdense, vean, aquí ya tenemos dos líneas de corriente, ¿no? Ya vieron, seguimos construyendo el conocimiento. ¿Es un esfuerzo de abstracción? Sí lo es. ¿Es un esfuerzo de imaginación? Sí, también lo es. Pero, pues es la mejor manera que conocemos para aprender electricidad, dado que, como decíamos hace 1 o 2 clases, la electricidad no es algo que puedas sentir, acariciar. La puedes tener poco tiempo en las manos, ¿no? Nadie ha visto un ampere, nadie ha visto un volt. Entonces necesitamos construirlo a partir de pura abstracción. Y estos croquis, estos dibujos nos ayudan. Vean, vemos que la corriente eléctrica se representa siempre con 2 líneas, por lo menos, ¿no? Entonces tenemos que ahí va nuestra línea de corriente o fase y nuestra línea neutra, la que no lleva corriente, la que regresa. Entonces, si quiero saber yo desvío la corriente para prender un foco o para mover un ventilador o lo que ustedes quieran. Entonces, fíjense cómo se empieza a armar, cómo se empieza a usar la electricidad. Traigo mis 2 líneas de electricidad, desvío la corriente hacia acá. Imagínense que esta línea es continua aquí. Prendo el foco y ¿a quién le doy los electrones? Después de usarlos, ¿a quién se los doy? Al neutro. Ya los usé, les doy salida. ¿Estamos? Bueno. Pero yo quiero medir cuánta corriente está pasando por ahí. Entonces, la línea que trae los electrones, la interrumpo, mando los electrones al aparatito que los mide y después los regreso. Y así mido la corriente. Pero también aprenderemos a hacerlo con fórmulas, no crean que es así. Estamos acercándonos desde varios lados al conocimiento. Pero la electricidad, como ustedes saben, no solo tiene amperes. La electricidad no solo tiene cantidad de corriente. La electricidad también tiene tensión, ¿se acuerdan? Es otra de las variables de la corriente, que se mide en volts. Y los volts son, si lo queremos ver así, algo similar a la presión en el agua, a la fuerza, al empuje con el que vienen los electrones. Y entonces, ahí lo que tengo que hacer es ver qué diferencia de tensión hay entre una línea y la otra. Como lo dijo hace rato Humberto, los electrones van de donde hay más tensión de corriente a donde hay menos tensión de corriente. Entonces, ¿qué tengo que hacer si lo que quiero hacer es medir la tensión? Pues yo no mido en la misma línea. Fíjense, hacia acá, ¿sí? Hacia acá está el positivo, o sea, los electrones se van hacia acá y regresan por acá. Si yo mido en la misma línea, pues no voy a encontrar más que la misma tensión, no voy a encontrar nada, porque la tensión aquí es la misma que acá. Lo que necesito es comparar qué diferencia de tensión hay entre mi fase y mi neutro. Entonces, cuando quiero ver cuántos electrones tengo, que son los amperes, en la misma línea cuento cuántos están pasando, en la línea de la fase. Pero cuando quiero ver con qué fuerza vienen, lo que tengo que medir es la diferencia que hay entre el positivo y el negativo, entre la fase y el neutro. ¿Por qué? Porque los electrones se van del positivo al negativo. Entonces, si hay poquita diferencia entre el positivo y el negativo, si es un bajo voltaje, pues ¿qué va a pasar? Que los electrones se están empujando quedito, es poco voltaje. Pero si es una gran diferencia, los electrones se empujan con más fuerza, es alto voltaje. Es el ejemplo que poníamos de la presión. Si yo estoy recibiendo una presión aquí, de aquí estoy recibiendo presión 0, y de este lado estoy recibiendo una presión chiquita, pues me voy a ir para acá poquito a poquito, ¿no? Pero si esta presión es muy alta y
me va a empujar con fuerza. Imagínense una corriente de aire. Imagínense que estamos en la corriente de aire. Cuando el aire está soplando muy despacito, vamos a decir o vamos a sentir que nos empuja muy poquito, que apenas si nos ligeramente nos lleva para allá. Pero cuando viene un chiflón, cuando viene la corriente de aire durísima, nos arrastra, ¿no? Quiere decir que o sería la equivalencia con alta presión, con alta tensión, perdón. Entonces, así pasa. Si yo en el cable positivo tengo mucha tensión, el neutro siempre tiene 0. Entonces, si en el neutro, como siempre, tengo 0, y en el de fase tengo poco voltaje, pues va a empujar los electrones, como el viento me empuja a mí, poquito. Va a empujar despacito. A lo mejor apenas si mueve tantito la ropa o, ¿no? Apenas, ¿no? Es un airecito muy leve. A las mujeres apenas si les mueve el pelo tantito, ¿no? Se hace la corriente de aire muy despacita, apenas una hojita por ahí de los árboles se mueve, cualquier cosa. Pero si los electrones vienen con mucha fuerza, con mucha tensión, con mucho voltaje, aunque no sea la palabra exacta, es como cuando el viento viene con todo, empuja con todo. Y entonces, no solo le mueve el pelo a las mujeres, no solo arranca tantito o mueve tantito las hojas de los árboles, no, lleva con todo y empieza a mover, ya saben cómo son las corrientes de aire. Entonces, si yo quiero saber cuánto es esa fuerza, lo que tengo que hacer es comparar cuánto hay donde sí hay, para poderlo comparar con cuánto hay donde no hay. Porque si yo pongo mis dos medidas aquí, pues solo me va a marcar nada. Yo tengo que comparar lo que sí hay contra lo que no hay. ¿Estamos? Muy bien. Yo tengo una duda. Viene de ahí. ¿Qué pasa con la batería de los coches? Cuando un coche le pasa a otro. Pregunta Andrea Bueno. ¿Qué pasa con la batería de los coches cuando un coche le pasa batería a otro? Lo voy a contestar muy rápido porque con el paso del tiempo vamos a ir madurando esta respuesta, pero no me quiero ahorita adelantar a conceptos que todavía no tenemos bien dominados. La batería de los coches, primero, ¿qué tipo de corriente es? Directa. Es corriente directa, ¿se acuerdan? Primero, ¿por qué? Porque no es una corriente generada por imanes que suben y bajan la carga, positivo, negativo, positivo, negativo. Es una corriente producto de una reacción química, ¿sí? Esa reacción química son dos sustancias que cuando entran en contacto empiezan a liberar electrones. Y esos electrones liberados son los que nosotros aprovechamos como corriente eléctrica. Hay veces que los compuestos químicos de la batería pasan mucho tiempo, pero ya acabaron de reaccionar. Ya se acabó su capacidad de reacción, ya se acabó. Es como cuando echas un Alka-Seltzer o un Redoxón a tu vaso, ¿no? Al vaso de agua. ¿Qué pasa con el Redoxón o el Alka-Seltzer? Empieza a hacer efervescencia, ¿no? Entra en reacción el Alka-Seltzer con el agua y empieza a sacar burbujas. Pero la reacción no es eterna, ni es infinita. La materia de tu Alka-Seltzer es finita. Entonces, cuando acaba de reaccionar, pues ya acabó de reaccionar y ya no hay más efecto, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con las pilas. Tú tienes adentro dos sustancias que reaccionan y una vez que se acaba su reacción, la reacción entre ellos, pues ya no despiden electrones, ya se acabó la reacción. Pues ya se acabó la reacción, entonces tú tienes que darle electrones al coche que ya no tiene batería, le tienes que dar electrones desde otra batería. ¿Y qué sucede? Que al empezar a funcionar otra vez el otro motorcito, el otro coche que tiene alternador y el otro coche empieza, que tiene bobina, que tiene generador, al empezar a funcionar otra vez el generador, le vuelve a pasar energía a esos químicos y esos químicos vuelven a reaccionar, se vuelven a excitar, cada vez con menos fuerza. No es siempre, o sea, no son infinitas, ¿no? Pero vuelven a tener un segundo aire, si lo quieres decir así. Y entonces te funcionan bien otro ratito. Y cada vez menos. Pero bueno, funciona. ¿Te contesté? Sí, gracias. Es
Es como si le inyectaras, ¿no? Electrones a la Sí. batería que ya no tiene. Es como si le metieras electrones Como fluyen del punto más de más tensión. al menor, no acaban, ¿no? De fluir. No acaban de fluir y esos electrones están excitando otra vez la sustancia. Cada vez con menos fuerza, porque se va desgastando, claro, como toda la materia, ¿no? Pero tiene más vida. ¿Estamos? ¿Contestadas las preguntas? Bueno, entonces, ahora vamos a ver qué es la resistencia eléctrica. Puedo avanzar muy rápido en todo esto porque ya lo hemos platicado muchísimo, pero la resistencia eléctrica es esa oposición que los electrones tienen que vencer para desplazarse de aquí para allá. Poníamos el ejemplo, si yo arrastro una silla, la silla no se va solita, no le hago así y se va hasta el infinito. No, porque hay una resistencia en el piso, hay una fricción que la detiene, ¿no? Hay materiales con más, hay pisos o hay suelos que tienen menos fricción que otros, ¿sí? El ejemplo más conocido es el hielo, ¿no? ¿Por qué los patinadores de hielo pueden ir tan rápido? Pues porque la fuerza de fricción entre el hielo y la cuchilla es mínima. Entonces, eso les permite, tienen que vencer muy poca fricción. Y por eso cuando le dejan de pedalear, por decirlo así, ¿no? No son pedales, pero cuando dejan de empujar, se pueden seguir hasta el infinito. Es un decir, se pueden seguir muchísimo. ¿Por qué? Porque la fricción es mínima, casi no les hace oposición. Entonces, llegan lejísimos con el vuelito que ya traían. No es así cuando nosotros patinamos con patines de ruedas en una superficie rugosa. En una superficie le tienes que ir dando. Y si le dejas de dar, el vuelito apenas te dura unos cuantos metros. ¿Sí o no? En cambio, si patinamos con los mismos patines de ruedas en una superficie lisa, en un mármol o en una duela de madera, no te cuesta tanto trabajo encarrerarte, porque hay menos fricción que vencer. Y si le dejas de dar, el vuelito te dura mucho más. ¿Sí o no? Entonces, esa referencia que estoy usando como que es la fricción entre dos materiales, para ver cómo se logra un desplazamiento, me parece que nos ayuda a entender el concepto de la resistencia eléctrica. Hay materiales en los que los electrones fluyen, pero así suavecito, como el patinador de hielo sobre el hielo. Fluye así, casi no tiene resistencia. Se puede ir a gran velocidad, con poco esfuerzo, mucho tiempo. Son los materiales que llamamos buenos conductores. Y hay materiales donde de plano, donde los electrones la sufren más para transportarse, como nosotros con los patines de ruedas en una superficie rugosa. La sufrimos más y si le dejas de echar ganas, inmediatamente se te acaba el vuelito. Esos son los malos conductores. Y hay otros materiales que de plano no son conductores. Como si nosotros con esos patines de arena, con esos patines de ruedas, tratamos de patinar en la playa. ¿Se imaginan ustedes? ¿Qué pasaría si se ponen, imagínense que se ponen los patines de ruedas y se salen a la playa en Acapulco o donde quieran y se ponen a patinar? ¿Lograrían patinar? No se puede, ¿no? O sea, no tienes ni la tracción suficiente, ni el soporte suficiente, ni el empuje. O sea, por todos lados estás... Bueno, no se puede patinar en la playa. Yo creo que esa es la conclusión, ¿no? No se puede patinar en la playa. Pues entonces, les llamaríamos esos lugares que es un lugar no patinable, ¿no? A la playa le diríamos, es un lugar no patinable. Bueno, pues así hay materiales que de plano no conducen electrones. Hay materiales que de plano no dejan que los electrones fluyan por ahí. Esos se llaman no conductores.
Son materiales no conductores. Y esos no conductores también se pueden llamar con perfecta precisión aislantes. También se pueden llamar materiales aislantes. No conducen, quiere decir que si van electrones por ahí o llegan electrones cerca de ahí, por ahí no van a pasar. Aíslan la corriente. Entonces, ¿cuáles son mejores? ¿Los conductores o los no conductores? Pues depende, o sea, porque para llevarla, obvio los conductores, pero para que no te electrocutes, rodearlos con... Humberto ya sabe contestar, ¿no? ¿Mande? Humberto ya sabe contestar muy bien, tienes razón, Majo. ¿Cuáles son mejores? Depende para qué los quiera. ¿Para qué los quiero? ¿Para conducir a los electrones o para que los electrones no se me vayan para otro lado? Bueno, pues tan fácil como esto. Miren, en esta extensión que todos ven y que todos tenemos aquí en el salón una, fíjense, ahí la pueden ver. En esta extensión pueden ver que es un enchufe, es una toma de corriente. Pueden ver que hay 3 ranuras, una grande, una chica y una semicircular. Bueno, adentro de ellas se conectan los cables y los cables son conductores. Pero alrededor de los cables tengo hule. Entonces, ¿cuáles son mejores o cuáles son peores? ¿Los conductores o los aislantes? Depende para qué parte. Depende para qué parte lo quieras. En la parte donde quieres conducir los electrones, necesitas un conductor. A ver si aquí se ve mejor. A ver si ahí lo alcanzan a ver. Si ven la parte metálica, el reflejo. Creo que no se ven las cámaras. Pero bueno, todos lo habremos visto alguna vez. Si te asomas aquí, alcanzas a ver. Sí, alcanzas a ver que hay una parte metálica ahí adentro. Esa parte metálica es el conductor, es el cable, es la terminación que se conecta al cable, la terminación. ¿Y para qué? Para que los electrones vayan por ahí. Pero este forro, el que yo tengo en la mano, el del cable, este forro es aislante, porque no quiero que los electrones salgan ahí. Si tengo el cable pelón, no lo puedo tocar, porque me electrocuto. Lo mismo, voy a desconectar aquí un segundo la computadora de Sofía. Lo mismo pasa con la pieza complementaria. Lo mismo pasa aquí con la pieza complementaria a la que les enseñé ahorita, que es la clavija. Tengo las 3 terminales, ¿sí? Voy a sacar la cámara, perdón. Tengo las 3 terminales, fase, neutro y tierra física. Y en ellas, estas terminales se conectan al cable que está dentro de este forro. Entonces, adentro de esto están los 3 conductores, aislados, separados entre ellos. Entre ellos no se tocan. Cada uno de ellos tiene su propio aislante. Pero necesito tener un envolvente de cada conductor y si se puede, como aquí, un envolvente general, aislante, para que los electrones no se salgan de ahí y yo pueda mover, tocar y recargar esto donde yo quiera y que no tenga un brincadero de electrones para todos lados que esté generando chispas y accidentes. ¿Estamos? Bueno, pues entonces vuelvo a conectar y... La fase es de aumentarle la electricidad. ¿Vale? La fase es... Entonces, hasta aquí, ¿está claro? ¿Está claro? No es que yo solo quiera los conductores, no, es que necesito a los dos. Necesito a los conductores y los no conductores para que en conjunto hagan la función que yo quiera. ¿Hasta aquí no hay dudas? Para poder contestar a Vicky. Entonces, Vicky pregunta, ¿la fase es por donde salen los electrones? Sí, si lo queremos decir así. ¿Así? Sí. Entonces, la fase es el conductor que tiene los electrones en movimiento. Es el conductor que tiene tensión eléctrica. Es el conductor donde los electrones se están empujando para desplazarse. Esa es la fase. Los hago llegar al elemento de consumo, que es el foco, el tostador,
el ventilador, lo que quieran, y luego los dejo seguir su camino hacia el neutro. El neutro, en condiciones normales, en condiciones no tiene electrones en movimiento, solo lo usamos para que los electrones se vayan por ahí. ¿Está claro? ¿Te contesté, Vicky? Sí. Perfecto. Entonces, el concepto de resistencia eléctrica, más que platicado, más que explicado, es la facilidad o dificultad con la que los electrones se desplazan, dentro de un conductor. Y Majo, alza la mano. Estabas diciendo que en el cable estaban los tres, ¿no? Fase, neutro, Ajá. Sí. ¿y por qué no hay con catódos o nada más tiene fase y neutro y no tiene tierra? Perfecto. Majo hace una buena pregunta que la voy a contestar terminando de ver esto, pero es buena pregunta. Majo preguntó que por qué hay clavijas, les vuelvo a enseñar aquí, que por qué hay cables o hay aparatos, por qué hay cables o aparatos que tienen tres patitas, por decirlo en términos muy, muy cotidianos, por qué hay aparatos que tienen tres patitas y por qué hay aparatos que solo tienen dos. Sabemos que es fase, neutro y tierra. ¿Por qué hay unos que solo tienen fase y neutro y no tienen tierra? Bueno, les contesto, pero le contesto a Majo nada más después de que ustedes me contesten a mí. Sobre resistencia, ¿ya no hay dudas? Está claro, ¿no? Ya el ejemplo de los patinadores, el ejemplo de las sillas, el ejemplo de arrastrar cosas, todo eso nos deja entender bastante bien qué es la resistencia eléctrica, ¿no? Bueno, pregunta al respecto, pregunta Vicky, ¿eh? ¿De positivo a negativo? Sí, pregunta Vicky que si los electrones van de positivo a negativo. Sí, convencionalmente así los identificamos. El lugar por el que vienen los electrones lo identificamos con un signo de más y el lugar por el que se van los electrones lo identificamos con un signo de menos. Entonces, volviendo al asunto, respecto a resistencia, ¿ya no hay más dudas? Bueno, entonces, ya nada más les explico rápido. O bueno, me gustaría que esto lo viéramos con toda calma después del descanso. Entonces, mejor le contesto ahorita a Majo la pregunta de las dos patitas y las tres patitas en las clavijas, o los dos hoyitos y los tres hoyitos en los enchufes. Te contesto, Majo. Tradicionalmente, es decir, desde que la electricidad se volvió algo de uso popular, que vamos a pensar, ¿se acuerdan en qué año Faraday descubrió o encontró la manera de hacer que la electricidad por inducción? ¿Se acuerdan que Faraday fue el que dijo que la electricidad y el magnetismo no eran fenómenos independientes, sino que eran un mismo fenómeno y que con uno podías provocar el otro y con el otro podías provocar el uno? ¿Se acuerdan? Bueno, eso fue en 1831. Vamos a pensar que la electricidad dejó de ser, eso era todavía en laboratorio, ¿no? Después vamos a pensar que la electricidad se empezó a volver cada vez más accesible, cada vez más popular, y vamos a pensar que a lo mejor en 30 años la electricidad ya empezaba a ser algo más accesible. Entonces estamos hablando de 1860, 1861. Bueno, de 1861 a 1980, vamos a pensar, ¿sí? O sea, 120 años, ¿sí? De 1860 a 1980 más o menos. Esos 120 años, que en la edad y en la era de la humanidad no es nada, la electricidad se usó solo con dos cables, ¿sí? La fase y el neutro. A partir de 1980 más o menos, tampoco lo tomen como una fecha tajante, ¿no? Más o menos en la década del 80, se empezó a volver más común por seguridad que las instalaciones se hicieran con tres líneas, no con dos. Es decir, no solo con la fase y el neutro, sino que se agregara una tercera línea,
que es la de tierra física, que es por donde damos salida a los electrones cuando una falla se presenta. Entonces, más o menos de la década del 80 para acá, se empezó a hacer común que todas las instalaciones tuvieran 3 líneas. Y por eso vemos clavijas con 3 patitas y clavijas con 2 patitas. Pero es algo tan común que seguramente todos han visto estos adaptadores. Es algo tan común que seguramente todos ustedes han visto estos adaptadores en sus casas o en las tiendas. ¿Lo pueden ver? Me voy a acercar. ¿Lo ven todos? ¿Sí? Bueno, pues vean, es tan fácil y es tan común y tan frecuente que vean. Por un lado, tiene para recibir clavijas de 3 patitas, es decir, para equipos bastante recientes. Y por otro lado, entrega solo 2 patitas, es decir, para instalaciones pues anteriores a la década del 80, en el que todavía no tenían enchufes de 3 patitas. Entonces llegas con tu accesorio de 3 patitas y lo conectas a una toma de corriente, a un enchufe de 2 patitas. Y esto que ven aquí, esta rondanita, esta argollita, esta armella, esta armellita que ven aquí arriba, es la continuación de la Tierra. Si se fijan, continuación de la fase, continuación del neutro, es la continuación de la Tierra. ¿Por qué? Porque viene un aparato que tiene salida de tierra para emergencias, pero que se va a conectar a una instalación que ya no tiene tierra. Entonces, ¿qué se hace con esto? Normalmente la gente no lo usa, pero si quisiéramos ser un poco más responsables, ¿qué haríamos? Que esta armellita, esta argollita, la conectaríamos a un tornillo, la conectaríamos a una varilla, la conectaríamos a un tubo. ¿Para qué? Para tener por lo menos algo que veremos con calma más adelante, que se llama una falsa tierra. Es decir, que no cumple es una tierra que no cumple con las formalidades de los reglamentos, que las veremos con calma en su momento. No es una tierra tan bien hecha, tan eficiente, pero es mejor que nada. Entonces, si tú conectas esto a un tubo de tu casa, a una varilla, a algo, vas a tener otra manera de dar salida a los electrones, que si bien no es la ideal, es mejor que nada. ¿Contesté tu pregunta, Majo? Muy bien. Bueno, pues entonces, señores, habiendo platicado todo esto, vámonos al descanso. Nos vemos aquí, señores, a las 8:16. Vamos a empezar a las 8:16 con toda puntualidad. Y por favor, quienes lleguen después de las 8:16, entren en absoluto silencio. Yo voy a empezar a dar la clase, voy a empezar a grabar. Quienes regresen antes de las 8:16, entren en absoluto silencio para no interrumpir a los que estamos en clase. Para los que están en sus casas, lo único que hago por el momento es detener la grabación. Detengo la grabación a la 1, a las 2 y a las 3. Gracias.